Bien, quiero agradecer primeramente al CIDE de Ecuador por haberme invitado a este segundo Congreso Internacional de Odontología. El tema que voy a presentarles hoy es nanotecnología en odontología, ¿no? Voy a comenzar indicando que el desarrollo científico y tecnológico ha permitido el surgimiento de la nanotecnología en odontología, y esto se ha denominado como nanoodontología, que resultará esencial para el mantenimiento de la salud bucodental y la reparación de las lesiones orales mediante el uso de nanomateriales, nanorobots y la ingeniería de nuevas modalidades diagnósticas y terapéuticas que las vamos a ver el día de hoy. El término nanopartículas fue introducido por Richard Sigmund. Este científico fue ganador del Premio Nobel de Química en 1925. Él fue quien propuso el término de nanómetro, explicando el característico tamaño de las partículas, y fue el primero en medir el tamaño de estas, ¿no? El creador de la nanotecnología, mientras tanto, moderna, estuvo definida por Richard Feynman, quien ganó en 1965 el Premio Nobel de Física. Durante 1959, la Sociedad Americana de Física, en ese entonces, presentó un libro titulado Hay mucho espacio en el fondo. Este libro que estamos viendo aquí titula así, ¿no? Hay mucho espacio en el fondo, en el cual introdujo el concepto de manipular la materia a niveles atómicos. Esta idea corroboró en la hipótesis de Feynman y en todas las ideas que él tenía con respecto al manejo de materia a nivel microscópico, por lo cual él es considerado el padre de la nanotecnología moderna, ¿no? 15 años después de esta teoría que la planteó Feynman, donde dice no hay ninguna ley física que impida manipular átomos y moléculas individualmente o fabricar estructuras a partir de los mismos, ¿no? El principio se puede hacer, en la práctica no se ha hecho porque somos demasiado grandes. Así cerró su conferencia cuando la dio en 1959. Les decía, 15 años después de esta lectura que realizó Feynman, se tuvo la participación de este científico japonés, Norio Taniguchi, quien fue el primero en usar el término nanotecnología para describir los procesos de semiconducción que ocurren a niveles nanométricos. Norio Taniguchi determina que la nanotecnología consiste en el procesamiento, separación, consolidación y deformación de materiales de un átomo o una molécula, ¿no? La era dorada de la nanotecnología empieza en 1980, cuando Kroto, Smalley, Kurt descubrieron los fulleros. Estos son los fullerenos, ¿no? Los fullerenos. A la cabeza de este científico Eric Drexler, ¿ya? Ese fue el auge o la época dorada de la nanotecnología, ¿no? ¿Qué son los fullerenos? Son moléculas de carbono puro y junto al grafito y diamante constituyen las tres formas alotrópicas del carbono. Entonces, esto fue un gran descubrimiento en ese entonces y se pudo plasmar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Demostraron todos estos científicos a la cabeza de Eric Drexler que las ideas planteadas años atrás por Feynman y Tagaguchi, propuso la idea de un ensamblador a nanoescala que podía construir una copia de sí mismo, ¿no? Y de otros elementos de complejidad arbitraria. Entonces, la visión de Drexler generalmente es denominada como nanotecnología molecular, porque él ya había demostrado que esto se podía realizar como ellos lo habían planteado, ¿no? Y aquí está justamente la demostración que tuvo años después otro científico japonés, Sumio Lijima, donde él pudo desarrollar los nanotubos de carbono. Entonces, ya fue el inicio, el auge en esta época de oro para la nanotecnología.
En ese entonces, Bill Clinton fue quien abogó por el financiamiento de las investigaciones de esta nueva tecnología en enero del 2000. 3 años más tarde, el presidente George Bush promulgó la Ley de Investigación, Desarrollo de Nanotecnología en el siglo XXI, ¿no? Entonces, podríamos decir que comenzó su auge después del descubrimiento de los fullerenos por Drexler, donde se pudo demostrar las hipótesis anteriores que tenían estos dos científicos. Y a partir de este fullereno fue Sumio Lijima quien pudo fabricar los nanotubos, ¿no? Como hemos visto en Estados Unidos, se le dio bastante importancia a este descubrimiento y es por eso que en la actualidad Estados Unidos es uno de los países pioneros en lo que es la nanotecnología aplicada a diferentes áreas, obviamente también al sector salud. Seguido de Japón, Taiwán, países de donde provienen muchos de los productos, ¿no? Insumos que se utiliza en el área odontológica y en el área de salud. Respecto a los países latinoamericanos más preparados, está encabezando Brasil, seguido de Chile y México, donde también se tiene la producción de insumos para uso odontológico. Aquí tenemos los titulares de patentes en nanotecnología, encabezado obviamente por la Universidad de California, por Bayer, Philips y otras industrias que pertenecen a este gran círculo, ¿no? que vemos. La nanotecnología en odontología o nanoodontología fue propuesta a finales del siglo 19 por Robert Freitas, el año 2000 precisamente, ¿no? Donde promete el mantenimiento de la salud oral integral mediante el empleo de nanomateriales, incluyendo la ingeniería de tejidos, aquí tenemos la ingeniería de tejidos, y la nanorobótica. Entonces, a partir del año 2000, empezaron a realizarse todos los trabajos, ya no solo in vitro, sino en vivo, ¿no? Utilizando estos tres, los nanomateriales, la ingeniería de tejidos y la nanorobótica con la aplicación de los nanobots o nanorobots. Esto fue por Robert Freitas, ¿ya? La nanoodontología, entonces, fue propuesta por Robert Freitas. Ahora sí entramos a desarrollar el tema que quiero presentarles hoy. Esto fue una parte introductoria e indicarles que el objetivo general de esta presentación es que podamos entender un poco más acerca de la dimensión de la nanoodontología para saber dónde estamos, con qué contamos y hacia dónde vamos, ¿no? Para eso los objetivos específicos es mostrarles en esta presentación las aplicaciones para saber dónde estamos, las técnicas y avances que se tienen para que sepamos con qué contamos actualmente y luego hacer una revisión del impacto, ventajas y perspectivas que se tiene respecto al diagnóstico y tratamiento odontológico. Entonces, los campos de la nanoodontología es amplio en el área salud y específicamente en lo que es la odontología, ¿no? Pasando por el nanodiagnóstico, la anestesia local, sin inyecciones, sin agujas, la reparación dentaria, la hipersensibilidad dentaria, el reposicionamiento dentario, durabilidad y cosmética también, y la renaturalización dentaria. Entonces vamos apuntando a esto, teniendo ya los avances en todos estos campos anteriores. Vamos a empezar con el nanodiagnóstico. Es la utilización de nanodispositivos para la identificación precoz de las enfermedades o su predisposición a nivel celular y molecular. En el diagnóstico in vitro, la nanotecnología podría aumentar la eficiencia y la sensibilidad de los métodos de diagnóstico, utilizando fluidos como la saliva o muestras de tejidos donde nanodispositivos
selectivos realicen múltiples análisis a escala subcelular, ¿no? Con el fin de establecer la presencia temprana de una enfermedad y poder identificar, por ejemplo, células tumorales o patologías infecciosas. Se sabe que hay una alta tasa de mortalidad de carcinoma bucal de células escamosas. Esto se suele atribuir a las dificultades en la detección justamente de la enfermedad en una fase temprana y tratable, ¿no? Y en los últimos años se ha explorado la capacidad de las nanopartículas para que pueda detectarse en una época temprana este cáncer bucal, capaces de provocar un contraste óptico y discriminar entre las células cancerosas de las normales, ¿no? Y su conjugación con los anticuerpos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, este es como un nanochip, podría decirse, ¿no? Es como las pruebas rápidas que realizamos en laboratorio, como un test de embarazo, podría decirse. Pero aquí, en este círculo dorado que vemos, se encuentra este hecho de nanopartículas de galio, ¿ya? La estimación del aumento del óxido de galio a 300 grados centígrados a diferentes tiempos se ve aquí. Y la simulación del aumento del campo eléctrico en una nanopartícula de galio sobre silicio, porque esto es galio sobre silicio, con diferentes espesores de óxido. ¿Cómo va a funcionar? Se va a colocar en esta plaquita la muestra, una gota de saliva, ¿no? Del paciente que se quiere determinar si tiene cáncer bucal o no. Y en esta región donde se encuentran las partículas de galio están los nanodispositivos, ¿no? A una escala de 500 nanómetros, que lo vemos en esta parte, donde dice A. ¿Y cómo vamos a ver ese diagnóstico? ¿Cómo vamos a saber que es positivo? Esto es como un nanochip, les decía. Se va a conectar luego a un computador y en el computador vamos a poder ver esta reflexión, esta luminiscencia, ¿no? Cuanto más se tenga la luminiscencia, quiere decir que ha detectado las células cancerígenas, llegando a un tinte rojizo que estamos viendo en la parte, en la primera capita interna. Eso indica la presencia de células cancerígenas, ¿no? Esta sería otra muestra donde también indica la presencia de células de una proliferación masiva, lo cual indica un tumor o el inicio de un cáncer. En cambio, en este caso no notamos la zona de color rojo. Por lo tanto, esta sería una muestra negativa, ¿no? Entonces, así ayuda el nanodiagnóstico para en una fase temprana poder realizar en estos nanochips el diagnóstico, por ejemplo, del cáncer, ¿no? ¿Cómo se basa? Esas células que proliferan a una alta escala van a ayudar, van a ser detectadas esas células cancerígenas justamente por estas nanopartículas de galio y va a hacer que suba esta radiación, ¿no? Al subir, entonces se va a notar por colores, por la gama de colores, hasta llegar al nivel 5, donde vamos a detectar el color rojo. Entonces, esto es como una prueba rápida. Y esto es lo que se ve en el sensor o en el computador. Es un esquema de cómo se realiza, ¿no? Con una gota de saliva que va a contener la información genética de las células cancerígenas, van a ser depositadas justamente en el sensor electromagnético que contiene las partículas de galio. Va a haber un encuentro como antígeno-anticuerpo, podría decirse, y eso va a resultar en una onda, ¿no? Onda de color que, como hemos visto, va a ser de color rojo cuando nos dé la prueba positiva para la detección del cáncer bucal, ¿no? Nuevamente, esto es igual.
esa parte circular que hemos visto. Este es el esquema de funcionamiento de un biosensor o un biochip. La fabricación de nanobiosensores con tecnología microelectrónica. El biosensor está formado por un transductor similar a los circuitos integrados de silicio y una capa bioreceptora para el análisis específico, ¿no? Entonces, va a dar la transducción de señal y se va a poder ver en un procesador con esa coloración rojiza que hemos visto en el caso de una prueba positiva. En este otro caso vemos que España lidera la aplicación de nanotecnología al diagnóstico y el tratamiento de cáncer, ya que se puede diagnosticar. También se hace el tratamiento del cáncer bucal con estas nanopartículas de oro, ¿no? Entonces tiene un doble objetivo. ¿Ya? Desarrollar nuevas formas de diagnóstico del cáncer que permita una detección más temprana y por tanto disminuyan el riesgo, ¿no? E investigar sobre tratamientos más personalizados y más efectivos. Entonces, más adelante vamos a ver cómo estas partículas de oro sirven tanto para el diagnóstico y más adelante vamos a ver que va a servir también para el tratamiento, porque son nanoesferas de oro que van a contener dentro de sí el medicamento específico para ir a atacar solo a esas células cancerígenas, ¿no? Estas son imágenes obtenidas mediante microscopio óptico en el laboratorio de España de células epiteliales humanas procedentes de un carcinoma cervical donde se observan nanopartículas magnéticas en su interior, son los puntos marrones, ¿sí? Y en la imagen B, la imagen de células similares tras su división celular. Más información tenemos aquí, ¿no? En este Instituto de Nanotecnología y miren, este tipo de diagnóstico ya se realizaba el 2009, ¿no? Lo último que se está realizando es que podamos diagnosticar con la utilización de estos nanodispositivos con partículas de galio, ¿ya? Bien, estas son las partículas de oro, como les decía. Sometidas a altas temperaturas, ¿no? Y capaces de provocar un contraste óptico y discriminar entre las células cancerosas y normales y su conjugación con los anticuerpos. Igual va a funcionar como un encuentro antígeno-anticuerpo. Y estas nanopartículas de oro son capaces, al estar en contacto con la muestra, en este caso también una gota de saliva, que va a contener la información genética de las células cancerígenas, las partículas de oro solamente van a reaccionar con el material genético cancerígeno, con las células cancerígenas, y van a entrar dentro de ellas, como estamos viendo aquí, ¿no? Van a entrar dentro de las células cancerígenas y aquí está comprobado porque son las que van a tener una rápida reproducción, entonces se mantienen esas nanoesferas de oro y sirve para la detección, ¿ya? Aquí está la nanopartícula de oro que tiene una nube de electrones a su alrededor, va a captar a las células cancerígenas y también se va a poder ver mediante la luz que emite el resultado. ¿Cuál va a ser el color de esa luz que va a emitir? También rojo, igual que en el nano biosensor, ¿no? También nos va a dar una coloración roja que se va a poder obtener en estos tubos donde se coloca la muestra, o sea, esto es la representación de esos tubos, ¿no? Mediante una resonancia de plasmones, así se llama, ¿ya? Y va a dar esta coloración rojiza en el caso de una prueba positiva. Y visto al computador, estas nanopartículas de oro se tornan también en el computador así, de color rojo, cuando han identificado y han ingresado a la célula cancerígena. Entonces estamos viendo las ventajas, ¿no? En el diagnóstico que se tiene actualmente gracias a la nanotecnología. Otra aplicación importante de la nanotecnología es cuando se aplica a la anestesia. El odontólogo aplica la anestesia oral a través de una suspensión coloidal. No va a pinchar a la encía, ¿no? Para poner la anestesia. Sino que va a colocar
una suspensión coloidal que contiene millones de partículas analgésicas micrométricas sobre la encía del paciente a través de los nanorobots. ¿Ya? Estos nanobots van a entrar en contacto con la superficie de la corona o la mucosa y podría llegar a la pulpa a través del surco gingival. Por eso está introduciendo en el surco gingival, ¿no? Incluso llega a los túbulos dentinarios, claro, eso es lo que queremos, que llegue hasta ahí para producir la analgesia, ¿no? Y tengamos la anestesia. Esto sería aproximadamente posible en 100 segundos, quiere decir en menos de 2 minutos. Cuando llegan a la pulpa, bloquean la sensibilidad del diente al controlar los impulsos nerviosos bajo la vigilancia de un nanoordenador, porque acordémonos que ese hidrogel o ese nanogel contiene la anestesia que nosotros deseamos colocar en el paciente, ¿no? Y ¿quiénes van a estar también en este nanogel? Van a estar justamente los nanobots, ¿ya? Una vez finalizado el tratamiento, el dentista ordena a los nanobots que restauren la sensibilidad, ¿no? Porque ya lo pusieron en anestesia hasta la pulpa. Entonces, el dentista ordena a través del ordenador a los nanobots que ahora restauren la sensibilidad y posteriormente su salida del diente, ¿no? Se tiene que extraerlos a estos ya han introducido la anestesia que se quería en el nanogel y ahora se los va a retirar, ¿ya? Lo que le otorgaría al paciente una cita odontológica libre de ansiedad y sin agujas, ¿no? Se estima que la anestesia con los nanobots sería de acción rápida y reversible y sin efectos secundarios. El odontólogo aplica la anestesia oral a través de una suspensión coloidal en cualquiera de estos, en un hidrogel, en un microgel o mejor en un nanogel, que contiene millones de partículas analgésicas micrométricas, ¿no? Sobre la encía del paciente, ¿ya? Y si quiere una mejor y más rápida acción, entonces tiene que colocar a este nivel, ¿no? En el surco gingival. Otra aplicación de la nanotecnología en odontología es el bloqueo de los túbulos dentinarios para aliviar la hipersensibilidad. La hipersensibilidad se origina por cambios en la presión transmitida hidrodinámicamente a nuestra pulpa. Y los túbulos dentinarios de un diente hipersensible tienen el doble de diámetro cuando esto sucede y son 8 veces más abundantes que los dientes no sensibles, ¿no? Y estamos viendo aquí. Esto es una dentina sensible. Se han abierto esos túbulos, ¿no? Estas características llevarían al uso también de nanobots que ocluyan estos túbulos de manera selectiva y precisa en minutos, utilizando material propio del diente, como estamos viendo aquí, ofreciendo así a los pacientes un tratamiento rápido y permanente, porque sabemos que la utilización de los dentífricos para hipersensibilidad, bueno, va tardando, ¿no? Pero esto incluye un tratamiento rápido, con el mismo material, como indica, utilizando el mismo material del propio diente, de la propia dentina, para poder tapar, bloquear los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces aquí tenemos los túbulos dentinarios antes de la exposición y aquí después de la exposición, donde ya no, el paciente obviamente ya no va a sentir esa hipersensibilidad al calor, al frío, etc. Y a los ácidos, ¿no? Otra aplicación son los dentífricos nanobóticos y el enjuague bucal también que contiene esto, ¿no? Los dentífricos nanorobóticos o conocidos como dentifrobots tienen una dimensión entre 1 a 10 nanómetros y podrían ser administrados a través de un enjuague bucal o una pasta dental, llegando a cubrir todas las superficies, incluso subgingivales. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos el dentífrico normal, no llega hasta la parte subgingival. En cambio, estos sí, porque están hechos de partículas a nivel nano, ¿ya? ¿Con la función de qué
están entrando estas partículas con el dentífrico dentro de nanobots, con la función de metabolizar la materia orgánica, atrapada en vapores inofensivos e inodoros. Entonces, los dentifrobots tendrían fármacos diseñados genéticamente para hacer frente a los microorganismos patógenos, ¿no? En especial frente al Streptococcus mutans, llegando a convertirse en una posible vacuna contra la caries dental. De tal manera que estos dentifrobots correctamente programados con la medicación precisa, ¿no? Dentro de estos nanobots, podría distinguir y aniquilar otras bacterias patógenas presentes en la cavidad oral que producen también la halitosis y las periodontopatías. Pero a su vez respetaría la presencia de aproximadamente 500 especies de bacterias que son inocuas para nosotros porque sabemos que tenemos nuestra microflora, ¿sí? Normal. Entonces resulta que tenemos aproximadamente 500 especies de bacterias inocuas o saprófitas en nuestra microflora y estos nanobots están capacitados para diferenciarlos y no destruirlos a ellos, sino solamente aquellas bacterias que van a producir una enfermedad periodontal o la caries, ¿no? Como en el caso del estreptococo, ¿ya? Se ha informado también que las pastas de dientes que contienen nanopartículas de carbonato de calcio y trimetafosfato de sodio de tamaño nanométrico al 3% promueven además la remineralización de las lesiones cariosas tempranas en comparación con una pasta de dientes convencional que no tenga nanodispositivos, ¿no? Según los estudios in vitro, las pastas dentales que contienen cristales de nanohidroxiapatita aumentaron significativamente los valores de la microdureza en el esmalte humano, después de un desafío erosivo, obviamente, en comparación con la misma pasta de dientes sin hidroxiapatita. Esto in vitro, pero aquí les estoy mostrando algo que ya se tiene desde hace muchos años atrás. Esta es una de las empresas, Coral, así se llama, Coral Nano Silver. Es una pasta dental 100% natural, ¿no? Esto se vende en México y también en otros países de Latinoamérica. Está hecho de calcio de coral y tecnología patentada nanoplata. ¿Ya? Quiere decir que tiene nanopartículas de plata, ¿no? Y más adelante también vamos a ver la otra utilidad de las esferas de oro, como les dije, como también de estas esferas de plata, ¿ya? Y la propaganda que hace dice, ¿no? Nuestra pasta sí elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias gracias a la nanoplata, o mejor conocido como el antibiótico de la naturaleza. Quiere decir que esta nanoplata son esferas de plata dentro de los nanobots o dentro de los nanodentífricos, capaces de ir a encontrar específicamente aquellos microorganismos que están produciendo caries o una enfermedad periodontal, ¿no? No tienen flúor. Y sabemos que el flúor su función es anticariogénica, pero aquí, ¿quién es el anticariogénico? En este caso es lo que va a contener el nanobot. Aquí en estas pastas está conteniendo la plata, ¿no? Las esferas de plata, ¿ya? El calcio de coral con 73 minerales más se encarga de remineralizar además el esmalte y nivelar el pH de la saliva para evitar la caries, ¿no? No contiene flúor, tampoco parabenos, sin glicerina. Entonces esta es la presentación y se vende o sea, no es algo que se venda muy raro, ¿no? Sino incluso se venden 3 por 500 pesos en México y cada uno cuesta 180 pesos y en el caso de las pastas para niños llega a costar un poquito más, 200 a 210 pesos mexicanos, ¿no? Entonces estos son los dentifrobots que ya están siendo utilizados. Aquí estamos viendo cómo este dentifrobot está en la pasta dental, ¿no? Y aquí vemos cómo entran a buscar estos nanobots o estos robots que contienen plata, en el caso de este coral.
y entran a buscar al Streptococcus mutans. Entonces, claro, ¿para qué ya necesitamos el flúor si tenemos a quien está buscando y eliminando a las bacterias que van a producir la caries, ¿no? En este caso, al Streptococcus mutans. Entonces, esta es una aplicación de la nanotecnología ya muy utilizada. Esto es lo que les comentaba de la obtención de nanopartículas de carbonato de calcio con trimetafosfato de sodio de tamaño nanométrico, que tienen otros dentífricos también y promueven la remineralización de las lesiones cariosas. Entonces, primero se hará un cepillado con los dentifrobots o nanodentífricos hasta destruir al Streptococcus mutans y posteriormente se utilizará este otro dentífrico que contiene el carbonato de calcio para remineralizar las lesiones que ya ha producido el Streptococcus, ¿no? Aquí tenemos más productos que se venden. Como vemos, están libres de flúor. Estos van a servir para la restitución de ese esmalte que ha sido cariado y estos tienen nanohidroxiapatita. Entonces, es un logro también de la nanotecnología, ¿no? Antes que no podíamos tener esta restauración de nuestro esmalte dentario con hidroxiapatita y teníamos que utilizar o se utilizaba las resinas para las obturaciones. Ahora ya tenemos productos, parte de nuestra higiene bucal cotidiana que contiene nanohidroxiapatita para que vaya regenerándose nuestro esmalte dañado justamente con su propio tejido, ¿no? En este caso, la hidroxiapatita. Otra aplicación justamente está en el tratamiento dental estético o rehabilitador, utilizando esos nanobots dentales que son reconstructivos, ¿no? Estamos viendo aquí cómo los nanobots pueden ayudar a reconstruir un diente, ¿ya? Y aquí nos da el ejemplo del trabajo que han hecho estos nanobots, ¿no? Con la síntesis y uso de biomateriales nativos del diente. ¿Cuál es el biomaterial nativo del diente? Es justamente la hidroxiapatita, ¿sí? Será posible una reconstrucción dental más rápida. Y aquí vemos en la primera imagen una fractura dental diagonal del incisivo central superior derecho, ¿no? En el B, el proceso de reparación dental del diente lesionado. ¿Con qué? Con un nanobot que contiene hidroxiapatita. En el C ya está el incisivo reparado, ¿ya? Por los nanobots. Y en el D vemos la radiografía que muestra el proceso de apexificación completo, ¿no? Entonces, estos productos con nanotecnología, con nanohidroxiapatita en este caso, van a permitir también la rehabilitación estética, ¿no? Y con ayuda, obviamente, de los nanobots dentales reconstructivos. Esto se los programa para que realicen ese trabajo. Y aquí estamos viendo en vivo algo que se ha demostrado primeramente, obviamente, in vitro. Perdón, voy a cerrar para que se pueda ver mejor. Bien, aquí estamos viendo otra aplicación también, ¿no? Con elaboración de nanobots ortodóncicos, se podría examinar los tejidos periodontales, la encía, el ligamento, cemento, hueso alveolar y así conseguir un movimiento rápido. Esto cuando aplicamos a la ortodoncia, ¿ya? Cuando aplicamos a la ortodoncia se puede igual utilizar los nanobots para que estos puedan introducirse, nos dice incluso hasta el ligamento, ¿no? Se puede llegar hasta el cemento, hasta el hueso alveolar y conseguir un movimiento rápido, porque eso es lo que queremos, ¿sí? En la ortodoncia, en minutos, incluso horas y sin dolor. Ese trabajo lo van a hacer los nanobots, ¿ya? Los robots de ortodoncia van a permitir entonces enderezar
la rotación y el reposicionamiento vertical de los dientes sin dolor, ¿no? Así como una rápida reparación de los tejidos. También se tiene la nanobarra de oro. Esta es la nanobarra de oro que se utiliza también en ortodoncia, que contiene en su superficie bromuro de hexadecitil trimetil amonio en su superficie para mantener la estabilidad. Entonces, esta nanobarra de oro se aplica en esta región, se rellena esa parte, ¿no? Y esto sirve para tratar la enfermedad periodontal, que también puede producir el movimiento de las piezas dentales, ¿no? Es utilizado entonces en ortodoncia y en la enfermedad periodontal. ¿Ya? ¿Qué función va a cumplir? Va a destruir los microorganismos que están produciendo la enfermedad periodontal, ¿no? Esto ya ha sido aplicado en varios países. En Latinoamérica se puede mencionar, por ejemplo, en la Universidad de San Luis Potosí en México, en Chile, en Brasil, ya ha sido utilizada estas nanobarras de oro como bactericida, porque esa función va a cumplir cuando ingrese a esta región de una enfermedad periodontal, ¿no? Se demostró entonces que estas nanobarras pueden encontrar bacterias patógenas como en el Enterococos fecalis que hemos visto ayer y todas las bacterias que nos presentó la doctora en su ponencia el día de ayer, ¿no? Bien, estas nanobarras con un láser infrarrojo pueden producir una onda de calor cuando es introducido en esta región que provoque la muerte de estas bacterias en la enfermedad periodontal a nivel local, ¿ya? Como les digo, estos ensayos se han realizado primeramente in vitro, pero desde hace años, desde el 2014, ya se hace este tratamiento en varios países, ¿no? Entonces, tiene funciones bactericidas. Ahora se está estudiando un nuevo alambre de acero inoxidable para ortodoncia quirúrgica, que utilizará nanotecnología combinada con una resistencia ultra alta a la corrosión. Entonces, esto está hecho de acero inoxidable, se va a combinar con plata para tratamientos ortodónticos, que también lo vamos a ver más adelante en el tratamiento con nanoesferas de plata, ¿ya? Esa es la utilidad en ortodoncia, ¿no? En el área de endodoncia, también es importante la participación, la creación de materiales funcionales, ¿no? Con estructura de tamaño de 100 nanómetros o menos. En la especialidad de endodoncia existe un número considerable de actividades de investigación en curso que intentan mejorar hasta este año 2022 varios aspectos de la gestión clínica. Uno de ellos son los materiales de nanorrelleno, que ya los conocemos desde hace mucho en las resinas, pero se quiere que algunas nanopartículas con propiedades antimicrobianas podrían mejorar la eficacia de los materiales endodónticos, porque eso es lo que queremos, ¿no? Las soluciones de irrigación y también los medicamentos intraconductos debido a su diminuto tamaño. Esa es una ventaja, algo que se está queriendo actualizar y utilizar en los tratamientos de endodoncia. Por ende, se espera que con la creación de estos materiales nanomodificados se podría mejorar la calidad del tratamiento endodóntico. Y aquí tenemos la aplicación de las resinas, algo que ya conocíamos, ¿no? Pero más aplicado no tanto a la parte de endodoncia, sino aplicado más que todo a la parte estética. Sabemos que tenemos resinas de nano relleno. Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, contienen partículas con tamaños menores a 10 nanómetros. Este relleno se dispone de forma individual o agrupados en nanoclústeres, ¿no? Y tenemos las resinas nanohíbridas, que son estas, ¿ya? Denominados composites, también nanohíbridos, a todo híbrido que contenga sílice,
pirogénico de 0,04 micrómetros, ¿no? El aporte clínico de estos composites es bastante similar a los del nano relleno, a estas. Solo que el composite ante un desgaste es más sutil, manteniendo aún más el brillo y la estructura superficial. Entonces, aquí tenemos la nanotecnología restauradora, ¿no? Con la utilización de estas nanoresinas, van a permitir la restauración y el brillo como un diente nuevo. Entonces, se tiene de diferentes colores de acuerdo a lo que se requiere reponer. Y en nuestro medio también tenemos, ¿no? En diferentes países las resinas nanohíbridas o resinas híbridas con nanotecnología han sido las primeras en ser utilizadas a partir del año 2000. Y es que así lo tenemos también en mi país, ¿no? En Bolivia, así como en todos los países del mundo, se utiliza distintas resinas con tecnología nano, ¿ya? Para esa restauración estética, ¿no? Aquí vemos la nanotecnología restauradora. Es otra aplicación también de la nanotecnología. Donde vamos a ver cómo va a ir restaurando. Aquí están las nanopartículas, ¿no? Poco a poco van restaurando el tejido dañado, ¿ya? Y aquí está en endodoncia nuevamente, ¿no? Y se tiene de diferentes marcas ya, de diferentes empresas que fabrican estos nanorellenos que van a ser utilizados en endodoncia, pero que a su vez van a apoyar a la odontología restauradora, ¿no? Aquí tenemos el Supreme XT, que es una de las marcas más utilizadas para el nanorelleno a nivel pulpar. Estamos viendo aquí la regeneración que se tiene. La regeneración ósea hecha en un laboratorio a partir de células madre, ¿no? Pero ahora tenemos con la nanotecnología, la tecnología nanobond. Es una nueva categoría de producto enteramente diferenciada de los nanomateriales de injerto óseo que se utilizaba igual en los años 2000 hasta el 2010, pero luego apareció la nanotecnología y Nanobond es la industria que produce estos materiales. Y aquí estamos viendo cómo el Nanobond puede regenerar el tejido óseo, ¿no? ¿A partir de qué? De la hidroxiapatita nanocristalina, ¿ya? Está incrustado en una matriz de gel de sílice y es más o menos la misma que la del hueso autólogo, ¿no? El gel de sílice va a promover la formación de colágeno y la reformación del hueso alveolar en este caso. Entonces, esto también es otro producto que se puede encontrar en el mercado, el Nanobond, y aquí vemos un corte histológico descalcificado, ¿no? Visto al microscopio el electrónico de barrido, y aquí estamos viendo ya la regeneración del hueso con este material Nanobond que, como les he dicho, contiene hidroxiapatita nanocristalina, ¿no? Esa es una ventaja también de la nanotecnología para la regeneración. Aquí está otro producto de Nanobond que promueve la remodelación natural, claro, porque contiene hidroxiapatita. La atracción y la diferenciación de los osteoblastos y osteoclastos es un fuerte indicador de las propiedades osteoinductivas de este biomaterial. Y estamos viendo aquí toda esta parte ya ha sido regenerada, ¿no? Toda esta parte de un color más claro ya ha sido regenerada gracias al producto Nanobond que contiene hidroxiapatita. Toda esta región también ya ha sido regenerada, ¿no? Entonces estamos viendo el beneficio y la aplicación de la nanotecnología. Otra aplicación es la desinfección a base de nanopartículas en endodoncia también, ¿ya? La desinfección de los conductos radiculares con nanopartículas ha conseguido reconocimiento en estos últimos años
por la amplia actividad y espectro bacteriana que tiene, y eso se ha demostrado al realizar luego los cultivos, ¿no? Y estamos viendo aquí la negatividad porque se ha utilizado justamente estas nanopartículas en endodoncia. Las nanopartículas que se utilizan con mayor frecuencia en endodoncia para desinfección son el quitosano, el óxido de zinc y la plata. ¿Ya? Las nanopartículas de quitosano y óxido de zinc son eficaces contra el Enterococcus fecalis por su capacidad de alterar la pared celular de la bacteria y desintegrar las biopelículas que va a ir formando esta bacteria dentro de los conductos radiculares, ¿no? En la actualidad se están evaluando nanopartículas de plata, como vemos aquí, para que estas puedan ser usadas como agentes desinfectantes dentro del conducto radicular. Entonces, ese es también otro beneficio, ¿no? Otra aplicación son los materiales para regeneración endodóntica. Ese sería un gran logro también, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo puede regenerarse con esos materiales. ¿Ya? Más materiales de regeneración endodóntica con la utilización de péptidos de melanocortina. Entonces, estos son los péptidos, obviamente de naturaleza proteica, ¿no? Todos estos son péptidos que una vez que ingresan en contacto con la parte genética, podría decirse, de nuestra pulpa, entonces empieza a regenerarla, ¿no? Por eso es material para regeneración endodóntica, ¿ya? Este es un avance también que se está llevando todavía de manera, podría decirse, in vitro, pero ya desde el 2019 ha empezado con estos tratamientos en España, también en Estados Unidos, ¿no? Utiliza péptidos de melanocortina, que son estos que estamos viendo de colores, que poseen propiedades antiinflamatorias y van a promover la proliferación de fibroblastos cuando lleguen a ser introducidos a este nivel, ¿no? Entonces va a producir la regeneración. Los selladores de conductos radiculares. Los investigadores han estudiado los cristales de nanohidroxiapatita de 270 nanómetros como la composición principal del nuevo biotipo de relleno del conducto radicular a base de cemento de fosfato de calcio en dientes extraídos. O sea, primero lo hicieron in vitro, ¿no? Y posteriormente en vivo. Y es así que ahora ya tenemos estos materiales que sirven, son selladores, ¿no? Que contienen nanopartículas de hidroxiapatita. Y este producto nos dice que contiene 10 esponjitas de suero reparador de nanohidroxiapatita en su forma más pura y va a servir para reparar el esmalte y rellenar los túbulos dentinarios y de esa manera reducir la sensibilidad y remineralizar el diente, ¿no? Esta es otra buena aplicación de la nanotecnología. Los materiales biomiméticos. Según destaca el profesor Salvatore Sauro, quien es un representante más prometedor en la elaboración de los nanomateriales, es su capacidad para imitar las propiedades físico-químicas, mecánicas y estéticas de la dentina y del esmalte dental. Entonces, estos biomateriales han pasado por todas estas generaciones y vean que esto de las células madre, los materiales nanocompuestos ya tuvieron su auge hasta el 2010, ¿no? Entonces ahora tenemos que ir por más porque todo lo que hemos visto anteriormente ya se ha tenido hasta el 2010, incluido el tratamiento con hidroxiapatita a nivel nano. ¿Ya? Entonces los biomiméticos, todos los materiales biomiméticos están en la 4ª generación de avance, pero esto se ha tenido hasta el 2010. Ahora tenemos que ir por más. Se tienen los nanomateriales a base de zafiro y diamante que han demostrado ser 20 veces más duros que los compuestos cerámicos
han sido empleados hasta la actualidad, ¿no? Lo que abre la puerta hacia nuevos materiales de restauración dental más estéticos y de mayor durabilidad y manejo clínico. Eso es lo que ha estado viendo el profesor Salvatore Saur en su microscopio, ¿no? Este tipo de materiales. La nanoterapia, y con esto ya voy terminando. La nanoterapia antibacteriana obviamente va a utilizar los nanobots que van a contener dentro de sí los medicamentos que nosotros requiramos para que vayan a buscar específicamente a la célula sobre la cual tiene que disgregarse el medicamento, ¿no? Y aquí está el tratamiento con las nanoesferas de oro que les había indicado que sirven en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Se los coloca aquí a las nanoesferas de oro en ese espacio de periodontal y dentro de estas contiene el medicamento y todo lo que va a permitir destruir, primero identificar a las bacterias que están produciendo esta enfermedad periodontal y destruirlas, ¿no? Entonces, esa es la nanoterapia antibacteriana. Y entramos dentro de lo que es la farmacología odontológica, ¿no? Y esto va a servir también desde el tratamiento de la hipersensibilidad hasta el transporte de sustancias terapéuticas, incluso para distintos tipos de cáncer bucal. Por ejemplo, con estas mismas nanoesferas de oro se puede hacer el tratamiento para el cáncer, ¿no? Puede contener dentro de estas nanoesferas el medicamento que nosotros requiramos. Eso se coloca dentro de un nanobot y va a ir a buscar específicamente la célula sobre la que tiene que actuar, sin dañar a las otras. Entonces, para cerrar, estamos viendo ya la odontología preventiva. Y estamos viendo estos nanocepillos de dientes mediante la incorporación de partículas coloidales de nanooro también o nanoplata, ¿no? El oro y la plata son los dos metales más utilizados estamos viendo en lo que es la nanodontología. Entonces, estas partículas coloides, sean de nanooro o de nanoplata, van a estar en las cerdas de los cepillos de los dientes, ¿ya? Y esto se tiene desde el 2016 para la odontología preventiva, ¿no? Además de su capacidad para mejorar la eliminación mecánica, los informaron un efecto antibacteriano del oro o la plata añadidos que en última instancia podría conducir a una reducción significativa de la enfermedad periodontal. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Hacia dónde vamos ahora? Al uso de estas partículas de plata, ¿no? Las nanopartículas que contienen enzimas tienen la capacidad de realizar cirugías dentales menores y mejorar el resultado de los aparatos dentales para reorientar los dientes gravemente desalineados a su posición adecuada. Por eso les decía que ese alambre de plata se combina también con estas partículas de plata para hacer las cirugías dentales y poder posicionar al lugar correcto los dientes para ese tratamiento, ¿no? Los implantes, la nanotecnología de implantes es también a lo que tenemos que seguir avanzando. Las propiedades de la superficie juegan un papel determinante en las interacciones biológicas, ¿no? Esta superficie que sabemos va a estar en contacto con la parte viva del paciente. En particular, la rugosidad del tamaño de un nanómetro y la química tienen un papel clave en las interacciones de las superficies con las proteínas y las células del paciente. Entonces, si este material va a contener nanopartículas, va a ser más adaptable en el tratamiento que se le pueda hacer a este paciente, ¿no? Esa es la nanotecnología de implantes. La nanotecnología de implantes dentales también se utiliza
para evitar infecciones. Y esto se ha demostrado el 2019, donde un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han logrado crear nanoestructuras para proteger los implantes óseos de las infecciones. Sabemos que los implantes son muy susceptibles a sufrir infecciones porque no es un tejido propio, ¿cierto? Por eso dice, está dentro a dónde vamos. Tratamos de llegar a tener implantes con material propio del diente, nativo del diente, quiere decir con hidroxiapatita principalmente. Pero además que contenga elementos a nivel nano ante las resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, los expertos han tenido que buscar nuevas herramientas para continuar con este tipo de intervenciones y han logrado la solución, obviamente, con lo que es la nanotecnología, ¿ya? Bien, en conclusión, puedo decir que la nanotecnología está en su auge gracias a la tecnología de los nanobots, ¿no? Los futuros nanobots médicos se pueden utilizar para la focalización y el diagnóstico temprano del cáncer. Ese es un gran aporte que tenemos o que hemos revisado el día de hoy, ¿no? Poder hacer un diagnóstico temprano del cáncer bucal. Se aumenta además la posibilidad de administrar genes cuando utilizamos biotecnología y podemos hacer implantes celulares, implante de hueso alveolar. Entonces, ¿a quiénes vamos a utilizar para que vayan al lugar específico? Va a ser a los nanobots, ¿ya? Y la administración de distintos fármacos, ¿no? Como hemos estado viendo. ¿Cuál es su limitante, pero, de estos nanobots? Que incluye altos costos, obviamente, en su diseño, porque hay que programarlos, diseñarlos, programarlos, introducir el material que queremos introducir al organismo, ¿no? Tiene una alta complejidad y ya cuando están dentro de nuestro organismo, tienen cierta dificultad en su movimiento debido a la naturaleza viscosa de la sangre a nanoescala, por el movimiento browniano, justamente, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que ir mejorando. Y si el paciente tiene la presión alta, igual, si la sangre es viscosa, por ejemplo, tiene poliglobulia, por decirles, empeora la situación para el nanobot, ¿no? Que va a ir en contracorriente a buscar la célula diana sobre la cual tiene que depositar el fármaco, el medicamento que se le ha encomendado vaya a realizar. Ante todo esto, aún así, la nanodontología lleva un importante potencial de uso de los materiales, ¿no? A una escala y alcance nunca antes visto desde el 2000 hacia atrás en la práctica dental, ¿ya? Como en los beneficios para el paciente, que estamos viendo cómo ha beneficiado a partir del año 2000, ahora al 2021, al 2022, se ve beneficiado el paciente. Y al ser capaz de proporcionar mejores tratamientos, especialmente en endodoncia, ¿no? Y por lo tanto, la nanotecnología en odontología indica ser el camino de la evolución y el desarrollo de la odontología del siglo XXI. Entonces, concluyo con eso y les presento una foto panorámica del lugar donde vivo, donde se encuentra la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, donde trabajo, en la ciudad de Sucre, que es la capital de Chuquisaca y de Bolivia, ¿no? Sucre es la ciudad blanca de América. Esta es una vista desde uno de sus museos, San Felipe de Neri. Y este mes, justamente el 25 de mayo, celebramos el 213 aniversario del primer grito de libertad de América Latina que sucedió justamente en Sucre, ¿no? Sucre se conoce como la ciudad blanca y fue donde se desarrolló el primer grito libertario. Entonces, este 25 de mayo estamos de aniversario y
Con esto doy gracias nuevamente al CIDE por haberme permitido presentar este trabajo de nanotecnología en odontología. Muchas gracias.